La V2, el arma de la venganza. El logro supremo de la tecnología alemana que situó a la humanidad en el umbral del espacio y redefinió el significado de la palabra terror. Una visión del viaje interplanetario corrompida por la sed de poder y de conquistas materiales. Alemania estaba realmente interesada en la superarma, estaba casi exageradamente interesada. La V2, una máquina de infinita complejidad que tardó 10 años en ser desarrollada y fue producida en las entrañas de la Tierra por las víctimas de la brutalidad nazi. La V2, sueños espaciales y crímenes de guerra. Cohetes. Episodio 2. Armas de venganza. El 8 de septiembre de 1944, el barrio de Chiswick, al oeste de Londres, fue destruido por un ruido atronador y paralizante, seguido del zumbido que produce una fuerte corriente de aire al pasar. Una explosión había dejado un agujero de 3 metros de profundidad y 9 metros de ancho. Habían muerto 3 personas y 16 estaban heridas. 20 casas quedaron destruidas. 16 segundos más tarde, otra explosión sacudió Epping, al noroeste de la capital. Las escenas de horror recordaban a lo ocurrido 2 meses antes, cuando los londinenses debían soportar las visitas diarias de las primeras armas de la venganza de Hitler. Los pequeños y alados misiles V1 resultaban aterradores con el ruido que producían sus motores anunciando su presencia, seguido de un siniestro silencio después de la inevitable explosión. Los ataques con la V1 habían alcanzado su punto máximo durante el verano de 1944 para ir disminuyendo a medida que los puntos de lanzamiento, situados en Francia y Bélgica, iban siendo invadidos por el avance de las fuerzas aliadas. Los habitantes de Londres recuperaron su optimismo. Por fin había terminado su largo sufrimiento. Y ahora, esto. No sonaban las sirenas, no había avisos. El rayo llegaba de la nada. Por muy confusos y asombrados que estuviesen los ciudadanos en aquella tarde de septiembre, para los equipos de la inteligencia científica no había ningún misterio. Por fin había entrado en escena la más moderna bomba de Hitler, la V2, nombre clave para la inteligencia británica, Big Ben. Las explosiones que sacudieron Chiswick y Epping llevaban 10 años cociéndose y representaban los albores de una nueva era en la guerra. La preeminencia tecnológica alemana comenzó con el entusiasmo por los cohetes que barrió Rusia y la República de Weimar durante los años de entreguerras. Inspirándose en los escritos del teórico de los cohetes Hermann Oberth, la Sociedad para el Viaje Espacial, la VFR, se organizó en 1927 para promover la elevada meta de la exploración interplanetaria. Los alemanes estaban mejor preparados para esta clase de actividad. Habían perdido una guerra muy importante y habían pasado épocas realmente terribles. Esa era una forma de tener buenos pensamientos relativos al nuevo mundo que podrían proporcionar las nuevas tecnologías. La sociedad promocionó el desarrollo de los cohetes de combustible líquido y se consideró a sí misma una alternativa seria a los elementos de diversión de combustible sólido usados por bromistas y charlatanes. Mientras la VFR mostraba en público sus creaciones con gran fanfarria, los miembros del ejército alemán controlaban en silencio las actividades de los entusiastas de los cohetes.
El coronel Karl Emil Becker, jefe del Departamento de Balística y Municiones del ejército alemán, se interesó en un principio por los cohetes de combustible sólido para desplegar armas químicas en el campo de batalla, pero al proceder de las filas de la artillería se dejó cautivar por la potencia destructiva de las armas pesadas. Becker comprendió los límites de la artillería convencional. Durante la Primera Guerra Mundial había trabajado en el Cañón de París, una enorme pieza de artillería que bombardeó la capital francesa desde una distancia de 70 kilómetros. Había tenido poco efecto militar. Karl Becker estaba motivado por dos problemas distintos. Uno era cómo se utilizan las armas químicas en el campo de batalla. El otro eran los combustibles líquidos y la posibilidad de que pudieran marcar la diferencia en la artillería de largo alcance, lo que ahora llamaríamos el misil balístico. Los militares alemanes se sentían irritados por las restricciones sobre armas pesadas impuestas por el Tratado de Versalles en 1919. El hecho de que en el tratado se hubiese omitido toda referencia a los cohetes resultó conveniente, aunque no crucial, para los planes de Becker. Es un cliché presente en todos los libros que hablan del tema. Eso de que el ejército alemán se interesó por los cohetes porque no estaban prohibidos por el Tratado de Versalles y eran una forma legal de hacerse con nuevas armas. En realidad, el ejército alemán estaba violando el Tratado de Versalles en todos los sentidos. Becker se sentía cada vez más incómodo a causa de los grupos de aficionados que buscaban publicidad. Para conseguir la necesaria sorpresa táctica, el arma debería desarrollarse en el más absoluto de los secretos. En junio de 1932, la VFR realizó una demostración secreta en el campo de tiro de Kummersdorf, próximo a Berlín, donde Becker había establecido el núcleo del programa sobre cohetes del ejército. La demostración fue un fracaso, pero un fracaso crucial. Demostró que esos cohetes podrían conseguir el éxito solo bajo el férreo control del ejército. El acontecimiento también supuso el paso de Wernher von Braun a la primera línea de la investigación sobre cohetes alemana. Se siente totalmente fascinado por la nueva tecnología, sobre todo por la astronomía y por la posibilidad de salir al espacio. Pero además resulta ser un brillante científico e ingeniero, con una impresionante dosis de talento, capacidad matemática y capacidad científica. El ejército ofreció al joven aristócrata prusiano una beca de investigación para continuar sus estudios de física aplicada. Von Braun abandonó la compañía de los visionarios aficionados para entrar a formar parte de la máquina militar alemana, menos idealista pero bien provista de fondos. Esto ocurría a finales de 1932. El desempleo masivo había llevado al caos político y a la violencia. Se peleaba en las calles. La República de Weimar vivía los últimos momentos de su existencia. El 30 de enero de 1933, a los pocos meses de que von Braun se uniese al programa de cohetes del ejército, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El régimen nazi consolidó su poder de forma brutal. Aunque el ejército haya podido pensar cosas muy distintas de los criminales camisas pardas de Hitler, Karl Becker tuvo por fin la oportunidad de suprimir a los poco disciplinados aficionados a los cohetes. En abril de 1934, el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels prohibió cualquier discusión pública sobre cohetes que mencionase su empleo militar o cualquier detalle técnico. Desde el punto de vista del público, los visionarios, temerarios y chalados que durante tanto tiempo habían constituido una de las diversiones más entretenidas de Alemania simplemente desaparecieron. En Kummersdorf, entre densos pinares y protegido por el secreto, nació el misil balístico.
Von Braun, que seguía siendo un universitario, desarrolló el Agregat, más conocido como A1. Aunque el A1 nunca voló, su sucesor, el A2, superó todo lo que la técnica amateur de cohetes había logrado hasta entonces. En diciembre de 1934 se lanzaron 2 de ellos. Tuvieron que realizar una expedición especial a Borkum, una isla del Mar del Norte, para llevar a cabo el lanzamiento. Por eso se plantearon que necesitaban un verdadero campo de pruebas. Kummersdorf era demasiado pequeño y no lo bastante secreto. Necesitaban irse a otra parte. El éxito de la 2 llamó la atención de la Luftwaffe, que al mando de Hermann Göring era conocida por su falta de interferencia burocrática y su gusto por las nuevas tecnologías radicales como los aviones cohete. La Luftwaffe dice, nosotros invertiremos dinero en los cohetes. El ejército dice, nosotros también. No permitiremos que la Luftwaffe se nos adelante. En 1935 surge un programa de cooperación a causa de la colaboración entre el ejército y la Luftwaffe. En diciembre de 1935, von Braun visitó una pequeña aldea de pescadores situada en la costa báltica, Peenemünde. Más adelante diría, fue un amor a primera vista. Situada a unos 125 kilómetros al norte de Berlín, Peenemünde era una zona desierta sin estropear. Sin embargo, antes de que pudiese comenzar la construcción del nuevo centro de cohetes, debían formalizarse las características de lo que se convertiría en el misil balístico A4. Walter Dornberger, un veterano artillero y jefe del programa de cohetes, llegó a las especificaciones del cohete por simple comparación con el cañón de París. Quería que el A4 fuese lanzado en vertical para maniobrar después y alcanzar una posición balística de 45 grados. Debería llevar 100 veces más explosivos que el cañón de París y doblar su alcance, 900 kilos en 200 kilómetros. Los equipos de limpieza y los obreros de la construcción se extendieron por la antes prístina costa de Peenemünde. En mayo de 1937 se abrió oficialmente el Centro Experimental Conjunto de Peenemünde. Una moderna zona de viviendas, llamada El Asentamiento, proporcionaba cómodos hogares y servicios a cientos de ingenieros y sus familias. Las instalaciones de prueba y el aeródromo de la Luftwaffe estaban situados en lo que se llamaba Peenemünde Oeste. Peenemünde Este albergaba el programa de cohetes del ejército. Su director técnico era Werner von Braun. Tenía 25 años. Mientras se construía Peenemünde, en Kummersdorf se había continuado desarrollando el A3. Para las pautas de entonces, era un cohete grande. Medía casi 7 metros de altura. Se suponía que debía ascender a decenas de miles de metros y transportar instrumentos meteorológicos hasta dicha altitud. Pero no era más que una prueba para el desarrollo de un arma. En diciembre de 1937 se hicieron 4 intentos de lanzar el A3. Los 4 fracasaron. Los motores funcionaban a la perfección, pero existían fallos básicos en los giroscopios y la estabilización del A3. El misil balístico A4 tendría que retrasarse mientras se volvían a diseñar los sistemas de guía y de control del A3. El siguiente cohete de prueba, el A5, era en esencia un A3 rediseñado. Su estructura mejorada y sus aletas estabilizadoras de cola rediseñadas le dieron la reconocible forma aerodinámica que más tarde presentaría el A4. 2 años después del desastroso revés del A3, un nuevo sistema de guiado estaba listo para las pruebas de vuelo.
Corría octubre de 1939. Hitler había invadido Polonia. Francia e Inglaterra estaban en guerra contra Alemania. La sensación de urgencia era palpable mientras se preparaba el A-5 para su despegue. El cohete se elevó con facilidad, acelerando en vertical hasta alcanzar una altura de más de 9.000 metros. El paracaídas controlado por radio se desplegó en su momento y el A-5 regresó sin problemas al mar. Los sistemas de control funcionaron a la perfección. En cuestión de días, otro A-5 maniobró con éxito hasta alcanzar una trayectoria balística. Durante el programa A-5 lograron desarrollar sistemas de guiado por giróscopo que por lo menos fueron capaces de guiar el misil durante un minuto. Para el A-4 no era necesario más que un minuto de guiado durante la fase de aceleración de la trayectoria. Pero ya resultaba bastante complicado, porque un misil pasa de 0 a 2.500 km por hora en ese minuto, y del nivel del suelo a una altura de casi 30.500 metros. La densidad atmosférica cambia, la velocidad cambia constantemente y todo eso constituye un verdadero problema. En 1940 el A-5 había sido lanzado más de 20 veces. El camino hacia el A-4 empezaba a quedar bien trazado. Desde su apertura en 1937, Peenemünde había crecido en proporción a las exigencias técnicas del programa A-4. El comienzo de la guerra en 1939 destruyó el carácter monástico y académico de Peenemünde y lo empujó al implacable mundo de la intriga política y la rivalidad entre cuerpos del ejército. 1941 terminó mal para Alemania. La ofensiva rusa de Hitler se veía detenida por las ventiscas y los Estados Unidos decidían participar en la guerra. El programa A-4 se iba puliendo entre situaciones extremas. Por un lado, unas fechas límite poco realistas y por otro, la escasez de materiales clave. El grupo de desarrollo de von Braun pasaba de las pruebas de control y de guiado del A-5 a la construcción y vuelo del A-4, mucho más grande y complicado. En el verano de 1942 se montó la primera partida pequeña de cohetes y quedó casi lista para ser disparada. Eran los cohetes más grandes y más complejos que había visto el mundo. Medían 14 metros de altura, 1,5 metros de ancho y pesaban más de 12.700 kilos cuando cargaban la cantidad máxima de combustible que admitían. El motor llevaba en fase de desarrollo desde 1936, cuando Walter Thiel decidió probar con un enfoque totalmente nuevo para el diseño de motores cohete. En Kummersdorf desarrollaron motores para combustible líquido que desarrollaban unos pocos miles de kilos de empuje. Con Walter Thiel saltaron de los 1.000 kilos de empuje a los casi 23.000. Fue un salto muy grande. La aerodinámica avanzada se utilizó para crear una forma que resultase estable durante todo el régimen de vuelo del A-4. Desde el nivel del suelo hasta los 80 kilómetros de altitud y desde 0 a 5.600 kilómetros por hora. Un recubrimiento de acero que soportase la reentrada en la atmósfera de la Tierra desde los 80 kilómetros. Turbobombas ligeras y compactas para mover cantidades de combustible bajo temperaturas extremas. Deflectores de grafito en conexión con giroscopios de nuevo diseño que estabilizaban direccionalmente al cohete durante el minuto crítico que duraba la combustión. 10 años de desarrollo y el destino del programa del misil balístico dependían de cómo funcionasen juntos esos sistemas tan complicados. Berlín se había cansado de los retrasos y las promesas sin fin, y a los líderes nazis empezaba a resultarles muy atractiva una alternativa menos cara y recientemente desarrollada: la bomba voladora pulsorreactor Füssler 103, nombre en clave Kisker o hueso de cereza. También podía llevar la destrucción al enemigo.
El 13 de junio el primer A4 estaba listo para el despegue. La tensión se palpaba en el aire. Elevándose con un rugido que asombró a los presentes, el cohete desapareció en medio de un grupo de nubes bajas. Después de alcanzar la velocidad del sonido, el motor se paró antes de tiempo. Se estrelló en el mar a menos de 1 kilómetro de la costa. El ministro de Armamento, Albert Speer, no se desanimó. Admiraba la energía y la visión tecnológica de los ingenieros del A4, y la opinión de Speer significaba mucho. El éxito se consiguió en el tercer intento de lanzamiento el 3 de octubre de 1942. El cohete se elevó con facilidad hasta el límpido y frío cielo, continuando su ascenso en vertical hasta hacerse invisible. Alcanzó una altitud de 80 kilómetros, el límite del espacio exterior. Aquella noche, Walter Dorberger pronunció un discurso en el club de oficiales. Una de las cosas que dijo fue: ha nacido la nave espacial. Pero sospecho que la otra mitad del discurso, aquella de la que nadie habla, diría: hemos construido una gran arma para el Führer y estamos deseando lanzarla contra el enemigo. Él creía en Hitler, creía en los nazis. Estaba convencido de que el A4 podría dejar a Inglaterra fuera de la guerra y cambiar su curso. El Führer nunca había comprendido la tecnología del cohete y siempre se había mostrado escéptico sobre su futuro como arma. Pero ahora veía, en ese monstruo que escupía fuego, la manera de darle la vuelta a la difícil situación de Alemania en la guerra y de lograr vengarse de la Gran Bretaña por la campaña de terror que la RAF libraba contra su patria. El 22 de noviembre de 1942, Hitler autorizó a Albert Speer a comenzar la producción del A4 y le ordenó su utilización en masa contra Londres. El problema era que el A4 no había sido diseñado para su producción en masa. Cada misil de prueba había sido fabricado a mano. Al A4 le faltaba mucho para estar listo. Y tenía por competidor al proyecto Kirschen de la Luftwaffe, mucho menos complicado y que suponía la posibilidad de salvar las apariencias para Göring tras el fracaso del ataque aéreo por sorpresa de 1940 contra Inglaterra. En mayo de 1943, un jurado especial se dio cita en Peenemünde para comparar el rendimiento y decidir el destino de los dos diseños en competencia. Debido a la considerable influencia de Speer, ambas armas siguieron recibiendo fondos. Lo cual significaba que los líderes nazis confiarían en la casi mística atracción de las armas secretas para cambiar el destino de la guerra. Ya en 1939, comenzando por una carta anónima dirigida al agregado militar presente en Oslo, los británicos habían recibido informes esporádicos, aunque poco concluyentes, relativos a los experimentos alemanes con cohetes. Por fin, el 23 de junio de 1943, el reconocimiento aéreo de la remota costa del mar Báltico reveló algo concreto. 2 objetos de 12 metros de altura. Estaba claro que eran cohetes de un tamaño que nunca antes se había visto. Pero los consejeros de Churchill no se pusieron de acuerdo en relación al significado de lo que se veía en las fotos. Los argumentos iban desde el que afirmaba que los cohetes representaban una amenaza inmediata hasta la creencia de que no eran más que un complicado engaño. La opinión que prevaleció sobre las demás fue la de que, como mínimo, Londres iba a ser víctima de algún ataque aéreo no convencional. Se tomó la decisión de bombardear Peenemünde. La RAF la bautizó Operación Hydra, y su principal objetivo era el de matar a tantos ingenieros alemanes especializados en cohetes como fuera posible.
17 de agosto de 1943, 600 bombarderos del mando de bombardeo lanzaron más de 1.800 toneladas de bombas incendiarias y altamente explosivas sobre Peenemünde. A causa de un error al señalar el objetivo, muchos de los bombarderos fallaron el blanco en distancias de hasta 3 kilómetros. De las 8.000 personas directamente relacionadas con el programa de cohetes, murieron 732. De ellas, solo 120 eran alemanas. El resto eran prisioneros de guerra y polacos condenados a trabajos forzados. El objetivo de decapitar la plantilla técnica de Peenemünde no se cumplió. La mayoría del personal dirigente llegó a salvo a los refugios y trincheras. La excepción fue el doctor Walter Thiel. El brillante diseñador de motores pereció junto con toda su familia al caer una bomba directamente encima de su refugio. Ni una sola estructura de importancia científica quedó destruida. Peenemünde continuó realizando pruebas y desarrollando proyectos a nivel reducido hasta el final de la guerra. Aunque las bombas de la RAF no causaron graves daños al programa A4, las repercusiones políticas sí lo hicieron en lo esencial. En los meses que precedieron al ataque, entre el ejército, el Ministerio de Armamento y el jefe de la SS y Heinrich Himmler, se habían elaborado los planes para la producción a gran escala del A4. Dorberger lo había organizado todo para utilizar a los prisioneros de los campos de concentración como esclavos en la construcción de los A4. Decidieron utilizar a los prisioneros de los campos de concentración porque la mano de obra especializada ya no existía. La economía de guerra alemana en plena guerra sufrió una escasez extrema de mano de obra porque Hitler los llevó a estar en guerra con todo el mundo. En concreto, el frente del Este era un agujero gigantesco que se tragaba mano de obra de forma continuada. El resultado de todo esto fue que la esclavitud y los trabajos forzados de todo tipo se convirtieron en la base de la economía de guerra alemana. Himmler llevaba años intentando introducir los tentáculos de la SS en el programa de los A4. Uno de los problemas principales del Tercer Reich eran los celos y las luchas políticas internas que se producían por el poder. Como era un país dirigido básicamente por una sola persona, Adolf Hitler, quienquiera que contase con el favor de Hitler tenía el poder en sus manos. En la confusión que siguió al bombardeo de la RAF, Himmler vio su oportunidad de llevar la iniciativa. El jefe de la SS convenció a Hitler de que la única forma de garantizar la entrega de la nueva superarma era trasladar su producción bajo tierra a salvo de los ataques aéreos, con la SS a cargo de su construcción. Himmler eligió a Hans Kammler, general de brigada de la SS, como encargado del desarrollo de las instalaciones para la producción de los A4. Las credenciales de Kammler en la SS eran impecables. Él había supervisado la construcción del campo de exterminio de Auschwitz. En los montes Harz, en el centro de Alemania, cerca de la ciudad de Nordhausen, se localizó el lugar de producción adecuado para los A4. Habían decidido ampliar una vieja mina de yeso utilizada desde la guerra como reserva estratégica de productos químicos y petrolíferos. El 28 de agosto de 1943, las SS trasladaron a la mina 107 prisioneros del campo de concentración de Buchenwald. Debían comenzar a excavar una fábrica de muerte. La mina ya existente sería ampliada hasta formar un laberinto de 8 kilómetros de longitud de túneles y cámaras, algunas de las cuales medían 150 metros de largo y 15 de alto, y que abarcaba un área de 929 kilómetros cuadrados. Su nombre oficial era Mittelberg, Obras Centrales. Entre los desgraciados que trabajaban en los túneles era conocido como Campo de Trabajo Dora.
Los prisioneros subsistían en el interior de los túneles en unas condiciones de degradación total. No había donde lavarse, no había retretes. Una de las consecuencias de todos los campos de trabajos forzados alemanes era que los esclavos no sobrevivían a su experiencia. Estaban programados para morir antes o después. En Dora la idea era que muriesen después. Los prisioneros eran enviados a Dora regularmente desde distintos sitios y trabajaban allí hasta que morían. A finales de año, menos de 4 meses después de la llegada de los primeros prisioneros, salieron de Middelburg los primeros A4 completos. El grupo de trabajo había llegado a ser de 8.000 hombres, que trabajaban las 24 horas en 2 turnos. Una media de entre 20 y 25 hombres moría a diario. Y construyeron un horno crematorio en Dora. Solo había uno que no lograba funcionar a la velocidad necesaria. Y los quemaban en piras de madera, fuera del horno. En un plazo de tiempo increíblemente corto, con un coste terrible en cuanto a sufrimiento humano se refiere, el equipo de Cranler, Thorberger y von Braun había comenzado la producción de los A4 en lo más profundo de la Tierra, un logro que espera alabó por no ser superado ni siquiera por los criterios norteamericanos. El 6 de junio de 1944, mientras los soldados aliados se abrían camino luchando en las playas de Normandía, la Luftwaffe se preparaba para hacer entrega de la primera dosis de la venganza de Hitler. En la mañana del 13 de junio, entre nubes de vapor, despegaron desde sus rampas las primeras de las 8.000 bombas volantes lanzadas contra Inglaterra. Cada una de ellas llevaba casi 1 tonelada de explosivos. El Führer estaba encantado. El Ministerio de Propaganda de Goebbels aclamó la llegada de las esperadas armas de la venganza sobre las que tanto se había murmurado. Incluso adoptaron la letra V como contrapunto a la V inglesa de victoria. A pesar del sobresalto inicial sufrido por la población civil, a finales de agosto estaba claro que las V1 no doblegarían a Londres ni cambiarían el curso de la guerra. La limitada velocidad de las V1, 625 km por hora, junto con los problemas de diseño, hicieron que solo 1/4 parte de las bombas alcanzase su blanco. Sin embargo, fueron responsables de 6.000 muertes solo en Inglaterra. Los decepcionantes resultados de la campaña de las V1 implicaron un aumento de la presión sobre el equipo de los A4 para que pusiera el cohete en funcionamiento. Se había acabado el plazo de tiempo para su desarrollo. El 8 de septiembre de 1944, el A4 se convirtió en el arma de la venganza número 2. Durante los 2 meses siguientes, una media de 2 V2 diarias se estrellaron contra Londres. Pero hasta el 10 de noviembre Winston Churchill no anunció al Parlamento aquello que ya resultaba demasiado obvio. La diferencia estaba en que no bajaban a los refugios porque no sabían cuándo debían hacerlo. Solo se producía una colosal y repentina explosión, pero sus víctimas no sabían nada. No había ningún tipo de advertencia. Estaban allí y al minuto siguiente habían sido destruidos sin advertencia alguna. El primer ministro defendió una y otra vez el uso de gas venenoso como respuesta, pero los americanos y sus propios asesores militares se lo impidieron. Sencillamente no existían contramedidas eficaces. No había forma de derribar una V2 que se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad de 5.600 km a la hora y cuya base de lanzamiento era imposible de localizar. Se trata de un arma que se construye por completo en una cámara oculta y que se abre camino
casi como un insecto o como un animal, a través del bosque, hasta llegar a su lugar de lanzamiento. Algunos de los misiles cayeron víctima de los cazas aliados mientras recorrían la distancia entre Mittelberg y el frente, pero nunca se destruyó una V2 sobre un lanzador móvil. Lección que sería aprendida de nuevo casi 50 años después con los misiles Scud iraquíes durante la Guerra del Golfo. El puerto belga de Amberes, trampolín de la arremetida aliada contra el corazón de Alemania, sufrió el peor de los castigos, llegando a recibir el impacto de 26 V2 diarias. El 16 de diciembre de 1944, uno de ellos alcanzó el Cine Rex, que estaba lleno de gente, y mató a 567 personas. Fue el ataque más mortífero protagonizado por una sola V2 en toda la guerra. Mientras la ofensiva con cohetes se cobraba el más elevado de los peajes, Don Berger y von Braun recibieron una de las más importantes condecoraciones alemanas por haber desarrollado las V2, la Cruz de Caballero por servicios en la guerra con espadas. En Mittelberg se construían 600 V2 al mes. Las SS se ocupaban de los retrasos en la producción utilizando sus característicos métodos. Si se sospechaba que podía haber sabotaje en algún punto en concreto, ahorcaban a cualquiera que estuviese relacionado, ya fuesen 5 o 20 personas. Y los demás prisioneros pasaban bajo los ahorcados cuando iban a trabajar y volvían a pasar por debajo cuando regresaban del trabajo. Durante 7 meses las V2 fueron responsables de una violenta e intermitente destrucción. Pero el avance de los aliados desplazó las bases de lanzamiento al oeste de Holanda, que suponía el límite de los 280 kilómetros de alcance de las V2. Las baterías de V2 de Kalner quedaron silenciadas a finales de marzo de 1945, cuando los ejércitos británico y canadiense entraron en Holanda. La última V2 lanzada con todo el odio hizo explosión en Bruselas el 28 de marzo. Una última V1 le siguió 3 días más tarde. El 10 de abril, la 3ª División Acorazada y la 104 División de Infantería del Ejército de Estados Unidos encontró una fuerte resistencia en las afueras de Nordhausen. Las SS de Kalner hacían lo posible con su fanatismo por frenar el avance americano. No lo consiguieron. Los agotados soldados de infantería y de los carros de combate no habían oído hablar de Werner von Braun, ni de Walter Don Berger, ni del Mittelberg subterráneo. Las V1 y V2 eran algo acerca de lo que habían leído en la publicación Star and Stripes, y Nordhausen era una ciudad más que debían tomar en su avance sobre Alemania. No estaban preparados para lo que allí se encontrarían al día siguiente. Muchos de los primeros soldados en entrar en Mittelberg quedaron anonadados por la inhumana escena que se encontraron. Cuando los americanos se adentraron tambaleantes, casi incrédulos en Dora, solo quedaban 600 enfermos y moribundos. La mayoría de los 30.000 internos del campo habían sido sacados de allí una semana antes. En contraste con la brutalidad empleada contra sus habitantes, Mittelberg había sido preservado, no había sufrido daño alguno. Cuando se recuperaron de la impresión de lo que habían visto, una mezcla de condiciones de trabajo más que inhumanas con una tecnología propia de la ciencia ficción que emergía de aquel atroz entorno, supieron que debían apresurarse en reunir todo lo relativo a dicha tecnología. Y sobre todo recogieron piezas, porque quedaban muy pocas V2 intactas. Unas pocas docenas o así, porque la mayoría de las construidas se habían enviado a las bases de lanzamiento. El Servicio de Material de Guerra del Ejército de los Estados Unidos había creado la misión especial V2 para recoger bastantes piezas y documentos como para reconstruir 100 V2 en el recientemente creado campo de pruebas de White Sands, Nuevo México. Las órdenes llevaban implícito el hecho de que debían adelantarse a los rusos y a los británicos para hacerse con la ganga tecnológica.
Llegaron a transportar hasta los Estados Unidos más de 360 toneladas métricas de piezas de V2. Los británicos también realizaron un análisis técnico del misil con cooperación norteamericana. Varias de las V2 capturadas se lanzaron en el Mar del Norte desde un campo de tiro de la artillería naval próximo a Cuxhaven. La ironía de la V2 es que para Alemania supuso un fracaso total y sin embargo resultó muy valiosa para los aliados. Fue una tecnología en la que los alemanes invirtieron miles de millones de marcos, pero a la que no le sacaron partido como arma militar. Pero para los aliados y los rusos fue una tecnología clave, porque les permitió ver que el misil balístico tenía potencial de desarrollo. En parte por la idea equivocada de que el cohete sería el arma ofensiva definitiva, la utópica visión del viaje espacial quedó relegada a la estrechez de miras de los tácticos de la Primera Guerra Mundial. 10 años de desarrollo entregados a la consecución de una ojiva con una carga explosiva de 900 kilos, menos de un cuarto de la carga de bombas lanzadas por los bombarderos aliados y que oscurecieron los cielos de toda Alemania. Fue un triunfo de la ciencia logrado a un precio humano increíble. Supuso el resumen del desarrollo tecnológico y del desarrollo inhumano. Si el desarrollo tecnológico del esfuerzo nazi alcanzó su punto culminante con la liberación de Dora el 11 de abril de 1945, el punto culminante de la crueldad nazi debió estar en Gardelegen unos días antes. En la villa de Gardelegen, a tiro de piedra del avance de las columnas norteamericanas, 1000 obreros de las V2 procedentes del campo de trabajo Dora fueron encerrados en un granero y quemados vivos. A los que intentaban escapar de las llamas, los mataron los guardas de las SS. El 2 de mayo de 1945, por la mañana, en los Alpes bávaros, donde 500 de los mejores ingenieros de Peenemünde habían sido confinados por las SS de Kammler, Werner von Braun, con el brazo escayolado a causa de un accidente automovilístico, tan tranquilo y derrochando encanto, se rindió ante las tropas norteamericanas. Más tarde diría: no me dieron patadas en la boca ni nada parecido, simplemente me frieron unos huevos. 4 meses después, von Braun estaba en los Estados Unidos para continuar un sueño que había sido interrumpido de forma tan desagradable.